La resonancia magnética nuclear es una de las metodologías analíticas para el estudio de la materia más poderosas con la que contamos por la enorme cantidad de información que podemos extraer de ella. Para entender qué es y para qué sirve la resonancia magnética nuclear, vamos a comenzar de una manera poco común, analizando su nombre. Resonancia magnética nuclear. Es el principio físico que nos permite estudiar la materia. Espectroscopía es la técnica mediante la cual vamos a utilizar este fenómeno físico para nuestro beneficio. O sea, el fenómeno físico por sí mismo no nos sirve de nada. Necesitamos una manera de obtener información útil. La palabra resonancia nos sugiere igualdad de frecuencias. Como cuando dos cuerdas vibran a la misma frecuencia decimos que están en resonancia. Y como ya han visto en clases anteriores, la frecuencia está relacionada con la energía. Magnética se refiere no tanto a una personalidad magnética, sino simplemente a la interacción de la materia con campos magnéticos. Y nuclear se refiere a que estas interacciones se dan a través de los núcleos atómicos, que nada tiene que ver con la energía atómica. Por último, en este curso, nos vamos a enfocar en el uso de RMN a través de la espectroscopía, que es el estudio del espectro de frecuencias de interacción entre la materia y la radiación electromagnética. Bueno, entonces, si juntamos toda esta información, ¿qué podemos intuir sobre lo que es la espectroscopía de resonancia magnética nuclear? Bueno, podemos decir que la resonancia magnética nuclear es un fenómeno físico en el cual ciertos núcleos atómicos interactúan con campos magnéticos, generando distintos niveles de energía. El fenómeno de resonancia surge a partir de la inducción de transiciones entre los distintos niveles de energía mediante el uso de radiación electromagnética que iguale la diferencia energética entre estos niveles. Por último, el espectro de frecuencias se conoce como espectroscopía. A lo largo de este curso vamos a explorar uno de los usos más comunes de la espectroscopía de RMN, que es la elucidación estructural de compuestos orgánicos. Su utilidad viene determinada por la extrema sensibilidad que presentan los núcleos atómicos al entorno químico que los rodea. Primero veremos una breve introducción a las bases teóricas del fenómeno físico y luego de qué manera podemos utilizarlo para elucidar la estructura de compuestos orgánicos. Bueno, ahora que tenemos una idea inicial o una intuición inicial de lo que es RMN, vamos a contestar algunas preguntas básicas, como por ejemplo, ¿cómo se genera este fenómeno? ¿O por qué se necesita un campo magnético para evidenciarlo? Y luego, más adelante, ¿qué información podemos obtener de su uso? El fenómeno de RMN está intrínsecamente ligado al concepto de spin, ya que como veremos más adelante, las transiciones entre los distintos niveles de energía de las que hablamos anteriormente surgen a partir de diferentes orientaciones que toma el spin nuclear al estar expuesto a un campo magnético. A su vez, el spin nuclear está muy ligado a un movimiento de giro. Inicialmente se pensaba que era el autogiro de los núcleos, pero luego se determinó que ese no era el caso. A nivel atómico, las propiedades magnéticas de los átomos se generan de dos maneras: a través del movimiento angular orbital de partículas cargadas, el cual está ligado a un movimiento circular de estas partículas, como por ejemplo un electrón, el cual al moverse induce un campo magnético, de igual manera que una corriente pasando por una bobina genera un campo magnético. Y la otra manera es a través del spin, o spin o momento angular intrínseco. Este momento angular, aunque parece raro, no está asociado a ningún movimiento circular, sino que surge como una propiedad fundamental de las partículas elementales, de la misma manera que la masa o la carga,
pero a diferencia de estas últimas, no tiene un análogo macroscópico. O sea, no existe una referencia sensorial con la cual nosotros podamos asociar el concepto de spin. Es un concepto que existe únicamente en el mundo subatómico, en el mundo de las partículas elementales. Al ser una propiedad cuántica, tanto el momento angular como el momento dipolar magnético generado por este están cuantizados, y como surge de la teoría cuántica, pueden tomar valores semienteros. O sea, pueden tomar valores de 0, 1 medio, 1, 3 medios, etc. Entonces, si I es el valor máximo del spin, sus posibles estados van desde I hasta menos I en incrementos enteros. O sea, I menos 1, I menos 2, hasta llegar a menos I. El número total de estados posibles entonces es 2I más 1. En el caso del electrón, el protón y el neutrón, todos tienen spin 1 medio. Por lo tanto, existen solo dos estados posibles. Más 1 medio y menos 1 medio. ¿No? Más 1 medio menos 1, menos 1 medio. Y estos son los que llamamos spin para arriba, spin para abajo. Bueno, entonces, como dijimos, RMN surge de la interacción del spin con campos magnéticos, ¿no? Pero entonces, exactamente qué es lo que pasa cuando estos núcleos están insertos en campos magnéticos. En ausencia de un campo magnético, los spines adoptan orientaciones aleatorias, ya que dominan los campos magnéticos locales debido al movimiento molecular y a que todos estos estados, los diferentes estados que puede tomar el spin, tienen la misma energía, o sea, son estados degenerados. Sin embargo, en presencia de un campo magnético intenso, el momento magnético nuclear, que podemos imaginarnos como un pequeño imán, interactúa con este campo, con el campo magnético externo. Y para el caso de partículas con spin 1 medio, como ya vimos, puede alinearse a favor o en contra del mismo, ¿no? O sea, puede tomar dos posiciones, ¿verdad? Entonces, vamos a tener cierto número de espines que están alineados a favor de las líneas de campo magnético y otros que van a estar alineados en contra del campo magnético. Esto genera dos niveles energéticos, ya que los espines que están alineados a favor del campo magnético presentan una menor energía que los espines que están alineados en contra del campo magnético. Las poblaciones de estos niveles también difieren, ya que la población del nivel de menor energía va a tener una población mayor a la de menor energía, ¿verdad? A la de mayor energía, perdón, lo cual tiene sentido. El nivel de menor energía lo denominamos como alfa y el de mayor energía se denomina beta. Entonces, la función del campo magnético externo es la de generar los distintos niveles de energía del spin magnético. Estos niveles de energía son los que vamos a utilizar para generar las transiciones y, en definitiva, poder obtener una señal. Bueno, entonces, a diferencia de otras espectroscopías que estuvimos viendo, en RMN necesitamos un campo magnético externo para generar los distintos niveles energéticos que darán lugar a transiciones observables. Lo que necesitamos ahora es poder inducir estas transiciones. Esto lo vamos a lograr mediante el uso de radiación electromagnética en el rango de las radiofrecuencias, de kilohertz a gigahertz.
ya que esta frecuencia es la que corresponde a la diferencia energética entre los estados alfa y beta. Para esto, los espectrómetros modernos utilizan pulsos de corta duración, en el orden de los microsegundos, que son transmitidos a través de una bobina transmisora y que permiten excitar un amplio espectro de frecuencias al mismo tiempo. Un experimento típico comienza con un tiempo de reciclado seguido de un pulso de radiofrecuencia que genera un salto energético, ¿verdad? Algunos de los espines en el nivel alfa se dan vuelta y saltan al nivel de energía más alto beta. Las poblaciones de estos niveles en este momento están igualadas, ¿verdad? Y esto es un sistema que está fuera del equilibrio, el cual va a tender a volver al equilibrio, a volver a su estado basal. En estos procesos se llaman de procesos de relajación nuclear, o sea, los procesos que tienden a un estado excitado a volver al estado en equilibrio. La señal se obtiene a través de una bobina receptora que mide la intensidad de la corriente inducida por estos procesos de relajación en función del tiempo. O sea, la señal que obtenemos en RMN al final de todo esto es una función de intensidad versus tiempo. Como veremos más adelante, esta señal tenemos que transferirla del espacio del tiempo hacia el espacio de la frecuencia, y eso lo hacemos mediante una transformación matemática que se llama la transformada de Fourier. Bueno, ahora vamos a ver cómo se realiza un experimento de RMN, o sea, los pasos necesarios para obtener los datos que luego vamos a analizar. Todo comienza con una muestra. Esta muestra se disuelve en un disolvente deuterado adecuado y se transfiere a un tubo de RMN de 5 milímetros. Este tubo luego se transfiere al equipo para adquirir los datos experimentales. Aquí podemos ver que este equipo tiene un sampleador automático y en esta otra figura podemos ver muchas muestras esperando ser analizadas. Los datos que obtenemos son de intensidad versus tiempo, o sea, la señal que obtenemos del equipo es una señal de intensidad versus tiempo. Esta señal no es muy útil por sí misma, ya que si bien la información está codificada en esta señal, está codificada en forma de sinusoides, en donde las frecuencias que nosotros necesitamos analizar, ¿verdad? Porque vamos a utilizar la técnica de espectroscopía, o sea que necesitamos extraer estas frecuencias de estos datos crudos, que estos se llaman la feed. De estos datos crudos necesitamos extraer las frecuencias y para ello vamos a utilizar una transformación matemática que se llama la transformada de Fourier, que es ampliamente utilizada en el estudio de señales, por ejemplo en electrónica es altamente utilizada, y esto lo que nos permite es transformar una función que está en el dominio del tiempo a una función en el dominio de las frecuencias y obtener así el espectro que finalmente vamos a analizar. Este es el espectro que nosotros en las próximas clases vamos a aprender a leer
a extraer información para poder determinar las estructuras que dieron lugar a este espectro. Bueno, aquí les dejo algunos de los puntos que me parecen más importantes a modo de resumen. Porque básicamente no todos los núcleos son magnéticamente activos. Solo ciertos isótopos estables de ciertos elementos son activos. Y el spin es una propiedad fundamental de las partículas elementales. Y su interacción con campos magnéticos es el que da origen al fenómeno de RMN. Después, la espectroscopía, como ya venimos viendo, es el estudio del espectro de frecuencias de resonancia, y es el que vamos a utilizar para los estudios de elucidación estructural, o de continuar con nuestros estudios de elucidación estructural.